Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Me da muchísimo gusto saludarlos. Mi nombre es Felipe Cruz. Yo soy el Philip y este canal de YouTube se llama El Alarido. Oigan, estas son las historias de las 9 de la noche, porque les diría yo que las de medianoche, pero no, esas son martes y jueves. Y hoy tenemos historias de las 9 de la noche a través de este canal de YouTube que ustedes conocen y que además nos pueden escuchar en podcast, porque también El Alarido se encuentra en plataformas como Amazon Music o como Spotify. Y el día de hoy, Dios mío, tremenda historia que les cuento. Fíjense cómo pueden existir siempre dos versiones de un mismo acontecimiento. ¿Y por qué se los digo? Porque resulta que hace muchos años, y ahorita les voy a empezar a contar toda la historia, hace muchos años ocurrió un hecho por demás lamentable y además 100% verídico. Y resulta que de este hecho hay quienes juzgan para mal a un individuo que no se sabe hasta el día de hoy si fue culpable o no. Pero por otro lado, hay gente que lo ha llevado a ser santo. Sí, mientras para algunas personas es lo peor de lo peor, para otras es un santo. Y saben que a este santo se le llegan a arrodillar y a pedir favores, principalmente los migrantes, aquellas personas que no solamente van de México a Estados Unidos, que van de toda Latinoamérica hacia Estados Unidos. Incluso quienes tienen esta actividad que en México llamamos coyotes o polleros y que se dedican a pasar de manera ilegal a las personas hacia Estados Unidos, van y le rezan, van y le ofrecen algún tipo de plegaria. ¿Por qué? Porque dicen que es muy milagroso, pero para otras personas resulta que este personaje fue alguien que simplemente no merecía vivir por la cantidad de daño que le ocasionó principalmente a una pequeña. ¿Cómo y de qué se trata esto? Ya se los voy a platicar en este canal que se llama El Alarido. Por lo pronto, miren, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal. Por favor, regálenos un comentario, que eso muchísimo que nos ayuda a través de nuestro canal del Alarido. Pero también les invitamos a ver todos nuestros demás canales, como lo es Con Sabor a México, que por cierto, hoy estrenamos un nuevo video. Ojalá lo hayan visto y si no, ahí está disponible. La receta está disponible 100% en nuestro canal del Alarido, perdón, en nuestro canal de Con Sabor a México. También tenemos otro canal que se llama El Philip y en donde, ay, Dios mío, pues ahora sí me desnudé al 100%, y les conté todo lo de mi vida. 3 episodios, oigan, 3 episodios que además, créanme que no es por nada, pero me costaron sangre, sudor y lágrimas, de verdad que sí. Y algunos enojos, ¿eh? Ya luego les platicaré. Pero bueno, pues a final de cuentas, de eso se trata la vida, ¿no? De ser transparente. Y si no es uno transparente, es más, me encanta un dicho que dice, el que le tenga miedo a la vida, que no nazca. Y así de sencillo, así de facilito. Oigan, y también tenemos nuestro canal de Los Inexpertos. Este fin de semana, sábado y domingo, estuvimos platicando en este canal de Los Inexpertos, que también tiene su podcast y que los invitamos todos los días a que nos escuchen, Amazon Music o Spotify. Ustedes deciden dónde, cómo, cuándo y en qué momento nos gustan acompañar a través de todos nuestros diferentes canales de YouTube, que de verdad son varios y en todos ellos ustedes pueden hacer lo que gusten y manden. Bueno, pues ahora sí, vámonos con esta historia porque está muy interesante. Miren, en el estado de Oaxaca, que es un estado de entrada muy bonito, sí. Ay, que por cierto, ahorita están con el asunto de la Guelaguetza, que es esta festividad máxima en donde se juntan todas las regiones del estado, bailan, cantan, demuestran su gastronomía, su cultura, su todo. Y de verdad es una festividad única. Y si ustedes están en el extranjero y nunca han ido a la Guelaguetza, no saben de lo que se están perdiendo. Pero si son de México y nunca han estado en una Guelaguetza, no, hombre, no conocen México, la verdad es que no, porque son de las festividades más grandes que existen. Bueno, pues resulta que en el estado de Oaxaca, por ahí del año 1918, fíjese que nace un niño al que le ponen por nombre Juan Castillo Morales. Juan Castillo Morales, un muchachito que como la gran mayoría, principalmente de la gente que vive en provincia y que viven en pobreza extrema, que desafortunadamente, miren, Oaxaca es un estado bien bonito y que además tiene cantidad y cantidad de recursos para poder sacar adelante un estado. Pero desafortunadamente tiene el mal que nos ha aquejado a los mexicanos durante muchos años.
y se llama políticos, porque los políticos pues, se han encargado de saquear el Estado y el país, no nada más el Estado, el país completito. Entonces, pues dejan a la gente hundida en la pobreza, pero ellos sí se van hinchados de billetes. Bueno, pues esta situación que no es nueva y no ocurre solamente con el gobierno actual, ha ocurrido de toda la vida. Bueno, pues ha hecho que muchos muchachos y muchachas que viven en diferentes lugares de nuestra provincia lleguen a las grandes ciudades a buscar trabajo, pero algunos de ellos van más allá y se van incluso a Estados Unidos. Bueno, pues resulta que en el caso de Juan Castillo, cuando él crece, cuando él se hace mayor, se va a vivir a Tijuana y se va a vivir a Tijuana con la intención de cruzar hacia Estados Unidos. Esa era su intención. Pero durante el trayecto, él se convierte en militar. Fíjense que hay varias versiones. Hay quienes aseguran que Juan Castillo Morales nada más llegó al cargo de soldado raso, que el soldado raso es el soldado de menor categoría, porque de ahí los van ascendiendo, ¿no? De acuerdo a sus estudios, a su preparación, a su experiencia, los van subiendo de puesto. Pero hay quienes dicen que no, que en realidad sí tenía credenciales, que sí tenía cargos más importantes dentro del ejército. Bueno, pues resulta que Juan Castillo comienza pues a tener esta actividad y de hecho únicamente lo conocían como el soldado Juan o Juan el soldado. Le quitan ya el Castillo, le quitan el Morales y únicamente era el soldado Juan o Juan el soldado. Bueno, pues resulta que estando allá en Tijuana, ya pues preparándose para, pues, ¿cómo decirlo? Pues para cruzar hacia Estados Unidos, para ofrecerle a su familia un porvenir un poquito mejor, resulta que ocurre un hecho, y es que fíjense, una niñita muy jovencita llamada Olga Camacho Martínez, que en ese momento tenía 8 años, viviendo allá en Tijuana, Baja California. Resulta que esta niña, de pronto un día, le habla a su mamá, ¿no? Y su mamá le dice: "Oye, chamaca, vente para acá porque necesito que vayas a hacerme un favor, Olga". Y Olguita, pues siendo una niña pequeña, dijo que sí. Entonces, le dice a su mamá: "Ve a la carnicería, ve por favor con el señor de la carnicería y cómprame, pues, un medio kilito de carnita, ¿no? Porque vamos a comer". Sí, dijo Olga. Se va a la tienda, la muchachita. Pues resulta que era un lugar que no estaba tan lejano a su domicilio. Pues pasaron 15 minutos, 20 minutos, media hora, una hora, y la mamá de Olga se preocupa muchísimo de que su hija no regrese. Pues llega el momento en el que dijo la mamá de Olga: "No, tengo que ir a preguntar porque esta muchacha ya se tardó más de la cuenta". Entonces llega con el señor de la carnicería: "Oiga, don Paco, pues, vengo a preguntarle que si no ha visto a Olguita". Y le dijo: "Sí, ¿cómo no? Fíjese que yo la vi, vino la niña a comprar, carne, y resulta que, pues yo se la di. Yo le di la carne y ella se fue, pero ya tiene rato, ya tiene rato que se fue". "Ay, qué raro", dijo, "pues es que no ha llegado a la casa y la verdad, pues ya me tiene bien preocupada", dijo la mamá. Pues sigue pasando el tiempo y resulta que la niña no llegaba y no llegaba. Entonces la mamá de Olga comienza a preocuparse más y va a ver a las autoridades. "Oigan, es que la situación ya me preocupa porque mi hija no regresa, yo solamente la mandé a la carnicería, el carnicero me dice que sí llegó, que la despachó, que le dio la carne, pero pues no ha llegado". Y entonces comienzan a hacer brigadas para tratar de localizar a Olga, de 8 añitos. Fíjense, hay 2 versiones de cómo encuentran a Olga. Una versión dice que, fueron unos niños que, pues, estaban también en la labor de buscar a Olga, cuando de pronto uno de ellos la encuentra, a Olga. Pero la situación en la que la encuentra es una situación en donde estaba no completa, no estaba en una sola pieza, pero además, tenía marcas de haber sido abusada y torturada. Era una situación en donde la mamá, obviamente, imagínense el dolor tan grande. Otra versión dice que en realidad, fue una mujer, una vecina quien la encontró, y entonces, pues, en el momento que, se da esta noticia que Olguita
había pasado por toda esta situación. Comienza la policía a indagar porque querían saber, querían encontrar a la persona que, pues, fuera la responsable de esta situación. Y fíjense ustedes que logran encontrar a 3 personas que probablemente pudieron haber hecho esta situación. Y resulta que dentro de estas personas agarran a Juan, al soldado Juan. Resulta que Juan para ese momento tendría 19 o 20 años. Realmente estaba muy, muy, muy jovencito. Por eso es que mucha gente piensa que era un soldado raso, que no tenía ningún cargo todavía, porque recién había entrado apenas al ejército. Entonces detienen a estas 3 personas tratando de indagar quién de los 3 había cometido, pues, este acto tan reprobable. Y resulta que de todos, el que encajaba más en el perfil de lo que le había ocurrido a Olga era Juan. Entonces, cuando las autoridades determinan que era Juan el culpable, pues se da la noticia, ya sabemos quién es, fue el soldado Juan. El pueblo se reúne afuera del donde se estaba llevando a cabo todo el proceso de Juan y le exigían a las autoridades que se los entregaran, porque no estaban dispuestos a que Juan ah, se burlara del pueblo de esta manera. Y además peligraban todos los demás niños y todas las demás niñas que estaban en este lugar. Entonces el pueblo, muy enojado, pedía que regresaran, bueno, que les dieran a Juan para que ellos pudieran terminar con su vida. Pero las autoridades dijeron que no. Se le hace un juicio al soldado Juan y fíjense que lo declaran culpable, pero ¿cómo se llama esto? El juicio marcial o la ley marcial, ¿no? Que es justamente lo que hacen y hacen para los soldados o para la gente del ejército. Ellos reciben otro tipo de sentencia, otro tipo de juicio. Entonces, determinan pues que Juan era culpable. Hay versiones que dicen que en realidad no fue Juan, que en realidad quien hizo esto fue el militar que lo juzgó y que era tan culpable que por eso le echó la culpa a Juan para lavarse las manos. Eso es lo que se dicen. Pero muchas personas aseguran que en realidad sí fue Juan el que hizo esta situación. Entonces, como era parte del ejército, le aplican lo que en México, no sé si en otras partes del mundo, pero le llaman la ley fuga. ¿Qué es esta ley fuga? Nosotros vamos a hacer de cuenta como que no nos dimos cuenta, valga la redundancia, nos vamos a hacer de la vista gorda, como decimos en México, ¿no? Pues sí, me voy a enterar, pero yo volteo a ver otro lado. Y entonces, mientras nosotros estamos distraídos, Juan, tú te pelas, tú te vas, te escapas y no regreses. Y ya empiezas una vida nueva por otra ciudad. Entonces Juan el soldado dijo, pues bueno, pues gracias. Y entonces acuerdan una hora y Juan se escapa y se va. Claro, esto era con el permiso de los militares, pero resulta que le aplican la ley fuga, que la ley fuga pues es que tuvimos que dispararle porque él se estaba dando a la fuga, porque él estaba huyendo, se estaba escapando. Eso no lo íbamos a permitir, alguien le disparó y pues murió. Entonces, pues no hay a quien echarle la culpa. Por eso es que lo hicieron de esta manera. Juan pierde la vida, muere. Fíjense que una vez que muere, eh, Juan empieza, no, es que bueno, aquí es donde comienza de hecho la leyenda, porque mucha gente jura y perjura que después de esto comenzaron a ocurrir asuntos paranormales y que empiezan a escuchar voces, que empiezan a escuchar reclamos, que empiezan a escuchar gritos y mucha gente dicen que es Olga, Olga que está pidiendo justicia. Pero por otro lado, mucha gente dice no, en realidad es el alma de Juan. Es el alma de Juan quien está penando y está exigiendo justicia, porque en realidad él nunca lo hizo. Entonces mucha gente, sobre todo aquellos allá en Tijuana, sobre todo aquellos que pensaban que todo había sido una injusticia, que el delito se había marcado o se había, perdón, el juicio se había hecho para que Juan fuera declarado culpable y le quitaran la vida siendo inocente, sobre todo esas personas comenzaban a sentir un poco de pena por Juan. Entonces llegaban en su tumba, llegaban con flores o con veladoras y comenzaban a rezarle. Oye, pues descansa en paz, oye, pues lamentamos lo que te pasó y que mucha gente comienza a hacerlo.
Pero resulta que un día va una persona a rezarle y le lleva algunas ofrendas. Esta persona le pedía a Juan un milagro, algo que tenía que ver con su salud. Y resulta que este hombre, después de haberle pedido a Juan, después de haberle rezado y después de haberle dejado sus ofrendas, milagrosamente salvó su vida. A partir de ahí se empieza a correr el rumor, se empieza a correr la noticia de que Juan, pues, era milagroso y que muy probablemente era cierto que Juan en realidad no hubiera cometido esos males. Entonces mucha gente se comienza a acercar a Juan para poder pedirle cosas y que para muchas de las personas su fe es tan grande que sí han logrado tener este tipo de milagros o este tipo de concesiones. Juan, el soldado al día de hoy, es un santo, pero es un santo no reconocido por la Iglesia Católica. Juan es un hombre que, bueno, es el recuerdo de un hombre que dicen que murió como mártir y que él se sacrificó para que otras personas no perdieran la vida, que incluso hablan que Juan aceptó el delito aún sin ser culpable. Esto, como ocurrió, imagínense, pues, en que era 1914, no se sabe a ciencia cierta si Juan en realidad fue el culpable de lo que le ocurrió a Olga o en realidad no. La gente, sobre todo aquellos que siguen siendo fieles a Juan ahí en Tijuana, juran y perjuran que Juan no hizo nada, que únicamente lo usaron como chivo expiatorio, que en realidad quien hizo todo esto, como les decía yo hace rato, fue el soldado el que hizo el juicio y para evitar él ser aprendido, pues le echó la culpa a Juan. Y todas estas personas poco a poco han hecho de Juan y lo han convertido en un santo. Hoy existe un altar a Juan el Soldado, tiene veladoras, tiene flores, es venerado, la Iglesia Católica no lo reconoce, pero pues a final de cuentas la fe de la gente ya lo hizo santo y principalmente quienes acuden a él todos los días para pedirle que su cruce hacia la frontera sea, miren, ahí está justamente, que su cruce a la frontera sea de la mejor manera, van y le llevan ofrendas, van y le rezan, y para muchos Juan es un mártir, y es un mártir que se sacrificó para que otras personas no fueran acusadas por un delito que lo hayan cometido o no, pues finalmente Juan se echó la culpa y eso es lo que dicen que sucede. Ahora, en el lugar que es muy cercano a un cementerio en donde fue ejecutado Juan, se siguen escuchando todavía hasta el día de hoy, pues los gritos, los lamentos, los reclamos por una situación que según lo que dicen, él no cometió. Yo no sé en realidad si esto de lo que le ocurrió a Olga fue culpa de Juan, si él en realidad fue quien cometió esto, no lo sé, pero por algo surgió la duda, por algo es que mucha gente decía que no, y al punto de llevarlo a la santidad, imagínense ustedes, hacerlo santo, pues quién sabe, la verdad, quién sabe si Juan en realidad lo hizo, no lo hizo, pero como haya sido, al día de hoy es considerado un mártir, un santo, se le venera, principalmente la gente de que quiere cruzar a Estados Unidos, los migrantes, pues van y le rezan, van y le piden. Seguramente, pues será cuestión de fe también, ¿no? Dicen por ahí que la fe mueve montañas y en ocasiones no es tanto a quién le tenemos la fe, sino la fe misma. Entonces, pues miren, para todos aquellos que crean en que Juan en realidad es un santo y que no hizo nada, pues están en todo su derecho. Y si Juan les ha hecho algún milagro, pues qué mejor que pues seguir orándole. Para muchas otras personas, Juan era un hombre malo que mereció la muerte y pues a final de cuentas, si las personas así lo piensan y así lo determinan, pues también está bien, digo, mientras no se sepa la verdad absoluta de lo que ocurrió con el soldado Juan, pues cualquier versión puede ser creíble, pero les digo, al grado de que es una persona venerada hasta el día de hoy, pues miren, ahí está la historia de Juan el Soldado. Pero bueno, pues hasta aquí con nuestra historia de alarido de esta noche. Como siempre, les quiero agradecer muchísimo que nos hayan acompañado, que se hayan conectado con nosotros. Recuerden que todos los martes, jueves y domingos tenemos una cita a través de nuestro canal del alarido, porque aquí les platicamos, cantidad de historias que no es por nada, pero están re buenas. Por lo pronto, ya nos vamos. Muchísimas gracias a Omarcito Benumea, gracias también a Danijo y gracias a cada uno de ustedes
ustedes que nos acompañan a escuchar estas historias. No olviden, por favor, seguirnos en redes sociales. El Philip, así me encuentran en todos lados, en X, en Facebook, en TikTok, en YouTube, en redes sociales, perdón, en redes sociales, en podcast, en donde ustedes gusten, ahí como el Philip nos pueden encontrar. Cuídense mucho, pásenla bonito, excelente cierre del fin de semana y a partir de mañana lunes regresamos a la normalidad totalmente en vivo. Cuídense mucho, pásenla bonito, adiós.